historia. Tradicionalmente la disciplina de historia dentro del programa de las facultades teológicas ha llevado el nombre, como lleva aquí siempre, Historia de la Iglesia. Como nota Gerald Pillay, que es un teólogo sudafricano, el estudio de la historia de la Iglesia tiene una posición un poco ambivalente en el programa de estudios. Muchas veces se da mucho más importancia a los cursos de Biblia y de teología. ¿Será? Pero por otro lado, los cursos tienen un lugar sacrosanto, no se puede tocar, no se puede quitar, ¿verdad? No se puede cuestionar, que tienen que estar ahí. Un programa de teología tiene que enseñar historia de la Iglesia. Como dice Leonard Sane, esta manera de presentar estos cursos, seguir enseñando el mismo contenido de historia de la Iglesia, sigue vinculándose con una historiografía vieja y una visión de un Dios que actúa desde arriba. Ahora que el enfoque está cambiando hacia una nueva historiografía, tenemos que tener claridad sobre la función de los cursos de historia dentro del pensum y su relación con otros materiales. Eso va a ayudar mucho a afirmar la importancia de estos cursos para los y las estudiantes. Que no lleguen solo porque tienen que llevar estos cursos, ¿no? Que son parte de un paquete. El estudio de la historia nos ayuda a evitar las contextualizaciones simplistas. Muchos y muchas estudiantes tienen la noción equivocada que contextualizar significa aplicar lo aprendido en aula directamente a su propia experiencia personal. Lo he escuchado una y otra vez en aulas de esta institución. Ciertos acercamientos pedagógicos que insisten en la contextualización de cada lectura parecen alimentar esa idea. Pero las vivencias de las comunidades cristianas del pasado rehúsan ser reducidas de modo directo a nuestra experiencia. La brecha hermenéutica es real. Estas experiencias reclaman el reconocimiento de su alteridad. Estas comunidades del pasado vivían en otros contextos, pensaron de maneras distintas, tenían otras luchas. Estudiar la historia nos ayuda a resistir aquellos aspectos del postmodernismo que hacen colapsar el tiempo y el espacio en un eterno presente, celebrado por los que proclaman el fin de la historia. Tener acceso al pasado, a múltiples pasados, nos abre la posibilidad de construir un futuro distinto. Lo que sí podemos hacer es devolver a las comunidades cristianas del pasado sus propios procesos de contextualización. Debemos preguntar de qué modo surgieron los desafíos en un contexto específico. ¿Cómo entendió la comunidad dichos desafíos? ¿Cómo emplearon los recursos que tenían a mano para reconstruir su respuesta? Es decir, la fe, las escrituras, su propia cultura, las prácticas teológicas que habían recibido del pasado. ¿Qué pensaron y qué decidieron hacer? ¿Qué interacción se dio entre la convicción teológica y configuraciones del poder eclesiástico y social, que llevó a ciertas comunidades a declarar algunas de sus conclusiones teológicas particulares doctrinas normativas? Solamente después de explorar este proceso tendremos la capacidad de determinar si estas normas responden realmente a necesidades de nuestras comunidades cristianas hoy en día. Entonces, al reformular, al pensar en el papel del estudio de la historia en el pensum, tenemos que también pensar en qué es que estudiamos, qué es el objeto del estudio, ¿no? Tal vez parece obvio, pero no es tan obvio.
Gerald Palacios, sudafricano, dice, se enseña historia de la iglesia, pero la realidad es que nuestra experiencia es de iglesias. Una multitud de formas y instituciones, grupos que no se ponen de acuerdo en lo que significa ser iglesia. Muchas veces la historia de la iglesia se reduce a la historia de las instituciones eclesiásticas, ¿verdad? Hay muchos libros en la biblioteca que muestran eso. Cuándo se fundó, quién fue el primer pastor, etc. Para evitar este enfoque institucional, otros investigadores han optado por la expresión historia del cristianismo. Hans-Jürgen Prien define la historia del cristianismo como el intento de exponer los efectos de la predicación del Evangelio en la formulación de la comunidad y la iglesia y su desarrollo histórico, la vivencia de las parroquias y el efecto del mensaje cristiano y el modo de vida cristiana en la sociedad, la política, el Estado, la economía y la cultura. En este enfoque, Prien libera la disciplina de un determinado modelo de sociedad cristiana, como la cristiandad europea, y permite examinar las repercusiones de la tradición cristiana en todos los ámbitos de la vida. Otros investigadores utilizan la expresión historia del cristianismo para adoptar los métodos de la historia de las religiones. Examinar los eventos y los procesos dentro del cristianismo con estos métodos permite, entre otras cosas, visualizar las relaciones entre movimientos religiosos. Presenta al cristianismo como parte de la vida religiosa del pueblo. Iniciar la historia cristiana con la predicación significa, como hace Prien, significa empezar por las personas que predicaron, los agentes que cruzaron fronteras culturales para transmitir el Evangelio. Historiadores como Andrew Walls y Lamed Sani insisten que el punto de partida debe ser la vida misma del pueblo, especialmente su religiosidad. En tal caso, las preguntas cambian. La cuestión no será quiénes llevaron el Evangelio a tal lugar, sino cómo el pueblo se apropió del mensaje del Evangelio. Un proceso que Sane y otros han descrito como traducción. Sane insiste que ese proceso de traducción se inició con la aceptación del mensaje sobre Jesús por los gentiles, inmediatamente después de la muerte de Jesús. Este proceso muestra, entre comillas, el espíritu del pluralismo radical de culturas, cierre comillas, que es parte integral del movimiento cristiano. Como indica Sane, siempre existe una brecha entre el evangelio predicado y el evangelio escuchado. Schenck pregunta si estas diversas maneras de escuchar el evangelio no enriquecerían la oikumenia cristiana. En esta perspectiva, los agentes transculturales no desaparecen de la historia, pero ya no son las figuras centrales. Tomando como punto de partida las experiencias en África, Sane habla de la tarea de los investigadores de buscar las historias de personas que han sido invisibles en la historiografía tradicional. Entre comillas, los agentes no oficiales como catequistas, maestros, enfermeras, evangelistas y traductores que tomaron la responsabilidad de sembrar iglesias, cierre cita. El modelo no será ya de un cristianismo que se expande, sino de un cristianismo que surge en medio de varios pueblos. Adoptar esta perspectiva y la metodología de la historia de las religiones para el estudio del cristianismo elimina también la distinción que se ha mantenido entre historia de la iglesia y historia de las misiones. Dicha distinción ha promovido el colonialismo eclesiástico y ha tratado a las iglesias fuera de Europa y Norteamérica como realidades derivadas por secundarias.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Debemos preguntarnos entonces, ¿qué significa este cambio de perspectiva para el intento de narrar la historia del cristianismo mundial? Como ha notado Justo González, en varios momentos claves de la historia del cristianismo han surgido conflictos acerca del modo en que hay que entender la historia anterior. ¿Cuál historia reclama la comunidad cristiana como propia? Y la lucha que hubo en el siglo I y el siglo II, ¿no? Si la comunidad cristiana podía reclamar toda la historia del pueblo de Israel como su propia historia. Dada la existencia de comunidades cristianas en muchos contextos culturales hoy, debemos llevar la reflexión mucho más allá de lo que plantea González y preguntar qué actitud debe tomar nuestra historiografía frente a las complejas y diversas historias religiosas de los pueblos que ahora se identifican como seguidores de Jesucristo. Con Walls debemos afirmar que en la medida en que nuevos grupos culturales se incorporan a la comunidad cristiana, se va revelando la estructura plena del cuerpo de Cristo. Por eso, dice Dale Irvin, empieza cita, la traducción del Evangelio en nuevas situaciones históricas va acompañado por la recepción de nuevas historias en el movimiento cristiano mundial. Cierre cita. Por ejemplo, en el caso de África, hay que afirmar el derecho de las comunidades cristianas africanas a reclamar toda la historia de África como su propia historia. A través de sus relaciones con otras comunidades cristianas en otros lugares del mundo, la historia de África llega a formar parte de la historia del cristianismo mundial. Podemos decir lo mismo sobre América Latina y su historia. Hay una lucha, también algunos que trabajan en instituciones teológicas no les gusta usar esta terminología de historia del cristianismo. Y uno, Coleman, católico, pregunta ¿qué va a pasar cuando se están estudiando historia de las religiones en instituciones seculares y la mayoría de los recursos para el estudio de la historia del cristianismo se encuentran en manos de personas que no son parte de comunidades de fe?